vamos a comenzar con el tercer día de este ciclo de conferencias, invitando al ingeniero Richard Josefia, que nos pueda hacer la disertación. Por favor, ingeniero Richard, ¿está conectado? ¿Cómo está, ingeniero Freddy? Un gusto saludarlo, pues. Igualmente, ingeniero, entonces toda la audiencia está disponible a escucharlo. Muchas gracias por su conferencia y recomendarle a todos los asistentes, por favor, todas las dudas y consultas las pueden ir realizando en el transcurso de nuestra conferencia y al finalizar serán leídas y respondidas por el ingeniero Sepia. También recordarles, por favor, mantengan su sonido y su video inactivos para poder hacer mucho más fácil esta conferencia. Muchas gracias a todos y estaremos en contacto posteriormente. Ingeniero Sepia, por favor, diga. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniero. Reciba un cordial saludo. Pues vamos a continuar, de favor, con la pequeña conferencia que inició hace un par de días. Pues inicialmente realizamos el diseño de la mezcla asfáltica mediante la metodología Superbave. Asimismo, también checamos lo que es la nueva metodología basada en la mecánica de suelos no saturados, que es el método RAM-CODES. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la última parte para la evaluación a fatiga del concreto asfáltico, bueno, pues determinado a través de flexión. Bueno, este trabajo se presentó en agosto del 2017 bajo el 10º Congreso Mexicano del Asfalto. Pues Richard Raúl Josefia Santos, su servidor. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en este trabajo de investigación lo que se ha hecho es evaluar el comportamiento del concreto asfáltico utilizando residuos de concreto y demolición. ¿Ya? Entonces, con este trabajo se trata de mitigar en alguna medida la contaminación ambiental. Entonces, para este trabajo se ha utilizado residuos de construcción y demolición en el concreto asfáltico. Bueno, pues, como podemos checar, en el fenómeno de fatiga o la fenomenología de fatiga, este inicia en la cota inferior del concreto asfáltico. Conforme incremente el tránsito y más aún la sobrecarga, estas microgrietas se transforman en macrogrietas y, bueno, pues finalmente en grietas, ¿no? Entonces, inicialmente estas microfisuras inician en la cota inferior del concreto asfáltico. ¿Ya? Vamos a leer lo que dice Fatemi, el año de 1998. Los concretos asfálticos son sometidos a solicitaciones de corta duración. ¿Ya? Entonces, cuando tratamos de representar las cargas en laboratorio, ya podemos utilizar una carga sinusoidal o sinusoidal y una carga haversiana. Entonces, como hay un descanso y un periodo de recuperación del concreto asfáltico, en alguna medida simula mejor las condiciones del paso de los vehículos, las cargas haversianas, ¿no? Asimismo, las diferentes capas del pavimento estarán sometidos a esfuerzos de flexión. Perfecto. Entonces, el fenómeno de fatiga inicia con microgrietas en la cota inferior del concreto asfáltico. Bueno, pues, en las nuevas filosofías empírico-mecanicistas, los modelos de deterioro van enfocados en dos puntos críticos. Es decir, a fatiga en la cota inferior del concreto asfáltico y a deformación permanente en la cota
superior de la capa subrasante. ¿Ya? Los modelos de deterioros están ubicados en esos puntos, ¿ya? Para evaluar. Vamos a la siguiente. Existen varios métodos para determinar la vida o fatiga de un concreto asfáltico. Ya podemos determinar a través del enfoque de energía o a través del deterioro de rigidez. Bueno, pues dentro del enfoque de energía están los métodos de Carpenter, método de Hofmann y método de Pronk. Bueno, pues, en este trabajo se ha evaluado esos tres métodos bajo este enfoque de energía. Sin embargo, pues hay varios métodos para determinar bajo este nuevo enfoque de energía. En este caso, solamente se ha utilizado estos tres, ¿ya? Porque principalmente son muy conocidos, pues. En el modelo de deterioro de la rigidez, se ha utilizado la norma AASHTO, el método de Rowe y el método de la Universidad Estatal de Arizona, la ASO. Entonces, esos 6 métodos se ha utilizado para determinar la vida a fatiga del concreto asfáltico. Vámonos, por favor, al método del enfoque de energía. Vamos, el método de Pronk y Hofmann. ¿Ya? Entonces, el ensayo de 4 puntos, prácticamente para cada ciclo de carga, si iremos en el ensayo de 4 puntos, yo lo ajusto, lo calibro, que me dé los ciclos de carga cada 500 ciclos o cada 200 ciclos que me registre los datos, sí puedo hacerlo en el ensayo de 4 puntos. Programarle, pues. Entonces, para 400 ciclos de carga, que me dé el deterioro de la rigidez, la disipación de energía, esos 2 parámetros puedo determinarlo, ¿no? Entonces, yo puedo programarle en ese ensayo para qué ciclo de carga quiero. Entonces, en ese ciclo de carga voy a obtener el deterioro de rigidez y la disipación de energía. Entonces, con esos datos que obtengo del ensayo de 4 puntos, lo que podemos hacer es graficar, como se muestra en estas gráficas, método de Pronk y Hofmann. Tenemos en el eje de las abscisas el número de ciclos de carga, ¿ya? En el eje de las ordenadas tenemos la relación de energía. Pues nosotros también lo llaman la disipación de energía. ¿Cuánto ha disipado en cada ciclo de carga? Como podemos checar el método de Pronk y Hofmann, utilizando esos modelos, nos arroja una curva de esta forma. ¿Ya? Pues de esta forma, bueno, en laboratorio no se obtienen así gráficas bien bonitas, ¿no? No se obtienen, sino lo que estamos tratando de aquí es idealizar ese comportamiento. En laboratorio es bien difícil hallar unas curvas bien bonitas, ¿no? En ese sentido, como estamos idealizando acá el comportamiento, el método de Pronk y Hofmann dice, si trazo una horizontal, bueno, no es una horizontal, es una recta, ¿no? Entonces, la tendencia es una recta, ¿ya? Entonces, trazo una recta y donde hay un cambio de pendiente, en ese punto va a fallar a fatiga mediante el método de Pronk y Hofmann. Ese es el enfoque que le da Pronk y Hofmann. Ahora, vámonos al método de Carpenter. En el método de Carpenter también tenemos en el eje de las ordenadas la disipación de energía y en el eje de las X o abscisas tengo el ciclo de carga. Bueno, como podemos checar, Carpenter divide en 3 zonas. En la gráfica siguiente vamos a checarlo con más detalle. Como podemos checar, en el tramo 2 se forma una meseta, ¿ya? Se forma una meseta, que es el medio, ¿no? Ahí se forma una meseta. Carpenter dice, cuando hay un cambio de pendiente brusco, en la zona 2, trazamos una vertical y ese es el punto de ciclo de falla a fatiga mediante este enfoque Carpenter, ¿ya? Entonces, obviamente con sus diferentes modelos, el método de Pronk y Hofmann nos va a dar un tipo de curva muy similar a la que se encuentra en su pantalla. El método de Carpenter también, la curva de daño
es en forma de U. ¿Ya? Entonces, ese método, mediante su modelo, nos determina ese tipo de curva. Pues. Hay que graficarlo mediante el modelo. Vámonos de favor al método de la rigidez. El método de Rowe y Yasu prácticamente nos da un punto máximo. ¿Ya? Es como tipo una campana de Gauss, ¿no? Como podemos checar, nos proporciona un máximo valor. Ahora, Rowe y Yasu dice, bajo ese enfoque, el punto de falla a fatiga es el punto máximo de esta curva. Entonces, trazo una vertical, como tengo en el eje de las X los ciclos de carga, entonces en el punto máximo es lo que ha fallado a fatiga mediante este enfoque Rowe y Yasu. Perfecto. Vámonos al método de la rigidez de Ashton. Como podemos checar en la gráfica inferior a la derecha, también tenemos la misma relación de rigidez o deterioro de la rigidez, y en el eje de las X, ciclos de carga. El método de la norma esto manifiesta. Cuando hay un deterioro de la rigidez en un 50% en el ensayo de 4 puntos, en ese punto ha fallado a fatiga el concreto asfáltico. Es decir, si tenemos un concreto asfáltico, tenemos como dato de ingreso, no dato de ingreso, sino dato del equipo del 4-point bending beam o el ensayo de 4 puntos, que antes de realizar ya nos arroja ese dato, nos arroja, diríamos, 4000 megapascales. Si nos arroja 4000 megapascales, el 50% de deterioro de la rigidez va a ser 2000 megapascales. Entonces, a 2000 megapascales de deterioro de la rigidez, en ese punto ha fallado según la norma Ashton. La ASTM dice a un 40% de deterioro de la rigidez. Eso es lo que menciona bajo el enfoque de la norma Ashton y la ASTM. Entonces, volvemos a repetir de favor. Bajo estos 6 métodos se ha determinado la vida a fatiga de los nuevos concretos asfálticos fabricados a partir de residuos de concreto y demolición. Vámonos a la siguiente, por favor. Este es el enfoque de energía, ¿ya? El método de Saul Carpenter de la Universidad de Illinois de Estados Unidos. Como podemos checar, la relación del cambio de disipación de energía es igual. La energía disipada en un ciclo de carga posterior, menos la energía disipada en el ciclo presente. Entonces, esa diferencia, esa relación, es la relación de cambio de energía disipada, ¿ya? Este modelo nos proporciona pues una curva de daño de esta forma, ¿no? Es una forma de U. Entonces, de esta forma nos proporciona la curva de daño mediante este modelo de Saul Carpenter, donde podemos identificar 3 zonas particulares. La etapa 1 prácticamente es cuando se presenta la tixotropía del concreto asfáltico. En la zona 2 es cuando hay una disipación de energía casi constante. En la etapa 3 prácticamente es cuando el concreto asfáltico ya ha fallado. En la etapa 2, Saul Carpenter manifiesta que en esa meseta la disipación de energía es casi constante. Casi constante, ¿ya? Vamos, por favor. Bueno, también se ha determinado lo que se llama el límite de endurecimiento, ¿ya? Lo que es el FEL, el Fatigue Endurance Limit, ¿no? Entonces, el límite de endurecimiento a fatiga. ¿Ya? También se ha determinado ese límite. Pues Mono Smith dice a través de pruebas de laboratorio que ese límite de endurecimiento es aproximadamente
70 microdeformaciones. Sin embargo, pues ese es un número muy general, ¿no? Se debe determinar en laboratorio para cada tipo de concreto asfáltico, es decir, para cada granulometría, para cada amplitud de deformación. Entonces, sí se debe determinar este límite de endurecimiento, principalmente la granulometría es la que va a definir esto, ¿no? También el tipo de cemento asfáltico que estamos utilizando. Perfecto, entonces vamos a leerlo de favor este concepto que es muy, muy bonito. El límite de endurecimiento a fatiga FEL se define como una amplitud de deformación por debajo del cual el concreto asfáltico no presenta daños significativos por fatiga cuando es sometido a un ilimitado número de ciclos de carga. Es decir, muchos autores dicen, no, el límite de endurecimiento es cuando el concreto asfáltico tiene una vida eterna, dicen. Entonces, en alguna medida, pues sí, ¿no? Porque como la amplitud de deformación es muy bajita, prácticamente, como alguien diría, ¿no? No le va a hacer ni cosquillas al concreto asfáltico. Vamos avanzando, por favor. Para determinar este límite de endurecimiento, se ha hecho estadística. Bueno, no, creo que no lo tengo acá. Se ha hecho estadística para un número de ciclos de carga aproximadamente a 50 millones de pasadas. ¿Ya? 50 millones de pasadas. Hay un modelito que... O sea, les voy a pasar el artículo de este trabajo en la cual está el modelo, algunas fotografías más que no están acá. Vamos por acá. Perfecto. Entonces, se ha determinado los ciclos a falla a fatiga, también se ha determinado el límite de endurecimiento pues de los concretos asfálticos, empleando residuos de concreto y demolición. Los RCDs se ha evaluado el comportamiento reemplazando a los agregados tradicionales en un 10%, 20%, 30% hasta 40%. Para tal efecto, una vez fabricados estos especímenes, bueno, pues las dimensiones de esta viga de concreto asfáltico, son de 38 centímetros de largo, 6.3 centímetros de ancho, 6.3 centímetros de ancho, y el espesor 5 centímetros, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones de este concreto asfáltico. Como podemos checar, en la parte inferior tenemos la representación de una viga isostática, ¿no? Donde el grado hiperestático es igual a 0, ¿ya? En la parte inferior podemos checar F medios y F medios. Al aplicar los pulsos de carga, en el intermedio de F medios y F medio, estas cargas centrales, al aplicar esas cargas, prácticamente en ese tramo, el concreto asfáltico va a tener un comportamiento de flexión pura. Es decir, en ese tramo las cortantes van a ser 0, ¿ya? Para este trabajo de investigación se ha utilizado con base en la AASHTO, pues, y se ha elegido, ¿no?, las amplitudes de formación de 350, 450, 600 y 700 microdeformaciones. Es decir, para un concreto asfáltico, bueno, pues para dos especímenes, ¿sí? Son dos especímenes, se ha sometido a 350 microdeformaciones. Otros dos especímenes a 450. Otros dos especímenes para 600 microdeformaciones. Y finalmente, otros dos especímenes para 750 microdeformaciones. La frecuencia se ha ejecutado en laboratorio a 10 Hz. Los vacíos de aire. Bueno, pues los vacíos de aire son de aproximadamente los más cercanos a 4%. La temperatura de ensayo, la AASHTO nos recomienda que sea a 20 grados Celsius. La de referencia podemos tener la AASHTO T321. Perfecto. Bueno, pues
Para este trabajo se ha utilizado un cemento asfáltico AC20, clasificado en función a su viscosidad. También se ha utilizado, bueno, son agregados basálticos vesiculares, ¿no? Es decir, con gran porcentaje de muy porosas, ¿ya? Muy porosas. Vesiculares o porosas. Vamos a ver acá. La granulometría SuperPave, con un tamaño máximo de 19 milímetros y un tamaño máximo nominal de media pulgada. Entonces, la granulometría cumple las especificaciones SuperPave, tratando de que la granulometría propuesta no pase por la zona restringida. Lo que se debe evitar es esta zona restringida. Vamos avanzando. Para el diseño de la mezcla asfáltica, bueno, pues se ha obtenido el contenido óptimo de cemento asfáltico de 6.8, el valor de la tensión indirecta de 85%. Bueno, la norma a esto dice, la relación de la tensión indirecta tiene que ser mayor al 80%. En este caso, nos arrojó un valor de 85%, el cual cumple la especificación. El tránsito. Se ha estimado el tránsito aproximadamente en 9.5 millones de sales, que corresponden al nivel 2 de la metodología SuperPave como de la metodología del protocolo AMAC, es decir, de la Asociación Mexicana del Asfalto. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir acá? Esto lo he tomado del Instituto del Asfalto del nivel 2. Para diseñar la mezcla asfáltica se ha realizado a 8 giros, a 100 giros y a 160 giros, dado que el tráfico se ha estimado 9.5 millones de ejes equivalentes, el cual corresponden entre 3 y 30 millones de esas equivalentes. Entonces, estamos acá. En la parte inferior podemos checar las especificaciones de vacíos llenos de asfalto, el porcentaje de filler, los cuales cumplió este diseño. Vamos checando el favor. Como podemos checar, acá se encuentra el proceso de mezclado de la mezcla asfáltica, la fabricación de los especímenes. Aquí en la parte inferior tenemos unas placas en la cual estamos, bueno, pues hemos fabricado placas de 40 centímetros por 30 centímetros, en la cual hemos obtenido las vigas prismáticas. Vamos. Ya. Esta parte tal vez es el núcleo central de esta exposición, ¿no? Como podemos checar las vigas prismáticas, siempre tenemos que tener mucho cuidado al controlar la temperatura, ¿ya? Porque si no vamos a controlar la temperatura, prácticamente no vamos a cumplir la especificación. Y si la cámara ambientadora prácticamente no está trabajando, entonces no es recomendable realizar este ensayo. Porque el comportamiento, como sabemos muy bien, el comportamiento del concreto asfáltico tiene un comportamiento, una componente viscoelástica y una componente viscoplástica, ¿ya? Entonces la suma de los dos es el comportamiento del concreto asfáltico. Pues la idea es que esté siempre a una temperatura controlada de 20 grados Celsius. Si la cámara ambientadora no está trabajando, no es recomendable, porque vamos a obtener resultados prácticamente nada confiables. La temperatura es la que debemos controlar principalmente. En realidad todo, ¿no? Pero también la temperatura hay que tocarle con pinzas, de favor. Los vacíos de aire. Cuando estamos en campo, la idea, una vez que esté compactado el concreto asfáltico en campo, la idea es que esté en 4%. Frecuencia. Se realiza en este ensayo a 10 Hz de frecuencia, ¿no?
de acuerdo a SuperPape, esa frecuencia de laboratorio representa aproximadamente, bueno, pues 90 kilómetros por hora, pues cuando está en servicio. Entonces, SuperPape nos dice, esa frecuencia de 10 Hz representa 90 kilómetros un vehículo cuando está, bueno, pues cuando un vehículo está en carretera, ¿no? Bueno, las amplitudes de deformación, como podíamos haber elegido, no 350, sino 300, y ya luego no 750, sino llegar no sé, a 1000, a 1100. Entonces, la idea, bueno, pues se ha tomado esos valores con base en la experiencia de laboratorio, es decir, con pruebas, bueno, pues con pruebas que ya habíamos hecho con anterioridad y que en esas amplitudes de deformación sí nos ha arrojado en alguna medida valores más confiables. Entonces, este es el equipo de ensayo de 4 puntos, el cual va adaptado, bueno, pues tiene aquí está la computadora en la cual introducimos, en esta computadora introducimos como datos de inicio las dimensiones de la viga prismática, ¿ya? Entonces, es un punto de partida. Los datos de bueno, las dimensiones de esta viga prismática en el software que contiene ahí nos solicita. Entonces tenemos que introducir esos datos. Independientemente de esos datos, nos pide también la densidad, bueno, pues la densidad de ese concreto asfáltico también. Bueno, como podemos checar, esas 4 amplitudes de deformación se ha utilizado para este trabajo. Bueno, acá está. Vamos a checar los resultados, de favor. Ya. Ya. Como podemos checar, bajo el enfoque de rigidez, pues acá tenemos las vigas prismáticas después del ensayo. Ya prácticamente ya han fallado estas vigas prismáticas. El enfoque de rigidez dice, ¿no? Cuando, bueno, pues el punto máximo de esta curva, bueno, pues de estas gráficas, es aproximadamente 2000 megapascales, ¿ya? Entonces, conforme incrementan los ciclos de carga en el ensayo de 4 puntos, esa rigidez se va a deteriorar, ¿ya? Va a haber una disipación de la rigidez. Conforme incrementa más los ciclos de carga, pues va a ser esta la evolución de la curva, ¿ya? Entonces, la AASHTO dice, cuando hay una disipación de la rigidez de ese concreto asfáltico en un 50%, ese punto es la vida a fatiga mediante el método del AASHTO. Aquí no hemos hecho con la ACTM. Sin embargo, la ACTM dice, ¿no? Cuando la rigidez inicial se disipa en un 40%, en ese punto es la vida a fatiga mediante la especificación ACTM. Pues los resultados nos muestran que son 8 vigas prismáticas las que se han ensayado. Bueno, pues en la segunda columna tenemos el tipo de mezcla. En la tercera columna tenemos la amplitud de deformación utilizada. En la cuarta columna dice vacíos de aire. La idea es que esté lo más próximo a 4%. Acá están los ciclos de carga según la metodología AASHTO. Como son 2 vigas, se ha determinado el promedio. El método de la ASU, como son 2 vigas también, bueno, pues son las mismas vigas, ¿no? Solamente que se ha utilizado otra metodología. Acá tenemos el promedio de las 2 vigas. Finalmente, bajo este enfoque de rigidez, tenemos el modelo de Rowe y tenemos el promedio de 2 vigas ensayadas. Vamos a la siguiente. Bajo el enfoque de energía, como ya le hemos mencionado, pues es el método de Pronk. También tenemos 2 resultados y su promedio. Bajo este mismo enfoque de energía, el método de Hofmann, su promedio, bajo el mismo bajo ese mismo enfoque de energía,
tenemos el método de Carpenter, los cuales tenemos también los promedios. Vamos a leer en la parte inferior lo que dice, ¿no? Todas las vigas fallaron a ciclos mayores a los 10.000 y menores a 1.000.000 de ciclos de Kepler. Los tres criterios de falla adoptados bajo el enfoque de energía arrojaron resultados muy similares. Bueno, pues estos enfoques nos proporcionan resultados muy similares. Sin embargo, no son iguales, ¿eh? Muy similares. En esta gráfica se presenta, bueno, pues es un resumen de todas las pruebas, ¿ya? Tenemos bajo el enfoque de Ashton, bajo el enfoque de energía. Pues, como podemos checar, estos son solamente, pues, son una forma de representar también los resultados. Ya. Ya, vamos a esta gráfica, de favor. En esta gráfica podemos observar, este es el valor de la meseta. Del método de Carpenter, este es este valor de la meseta. Uno de los, bueno, pues hemos checado el comportamiento que cuando mayor sea ese valor de la meseta, tendrá menor vida a fatiga. Entonces, hemos checado el comportamiento, ¿no? Cuando ese valor de la meseta tiene un valor mayor, nos quiere decir, nos manifiesta que va a tener una vida a fatiga inferior a los demás concretos asfálticos. Vamos a checar acá. Ya. La inclusión de los residuos de concretos y demolición en el concreto asfáltico reduce la resistencia a fatiga del material. Bueno, pues cuando se ha incluido cierta cantidad, es decir, 10%, 20%, 30%, 40%, hasta 40% se ha llegado de los residuos de construcción y demolición. Bueno, pues los concretos asfálticos en alguna medida han reducido la vida a fatiga. Mientras más añadíamos los residuos, la vida a fatiga era inferior. El límite de endurecimiento de los concretos asfálticos son susceptibles al contenido de RCD. Va más o menos en la misma dirección. Ahora, los valores de la meseta. Los valores del parámetro PB incrementan considerablemente conforme se incrementa el porcentaje de los agregados provenientes de RCD. Entonces, mientras más añadíamos los residuos, el valor, ese parámetro PB incrementaba. Bueno, pues yo creo que es esta la última diapositiva y pues estoy presto para platicar. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a ver el chat para realizarle las consultas que tienen nuestros. Gracias. Tenemos acá. Del ingeniero Wilfredo Tejerina. La consulta es la siguiente. Para compactar las mezclas asfálticas con RCD, se ha empleado el compactador giratorio. De no ser así, ¿cómo se garantiza que en obra se alcance el porcentaje de compactación que en laboratorio? Esa sería una pregunta. Continuamos. Primero esa, si le respondemos, ingeniero, y después continuamos con
la Ya. segunda parte de su pregunta. Vamos, aquí lo tengo. Para compactar las mezclas asfálticas con RCD se han empleado el compactador giratorio. No, ingeniero Wilfredo Tejerina, no se ha utilizado el compactador giratorio, sino un compactador de rodillo liso lineal, tratando de asemejarnos a la compactación en campo. Para esa primera pregunta, sí se lo voy a mostrar el compactador de rodillo liso que se ha utilizado en este trabajo, porque que la compactación sea lo más cercano lo más cercano aquí está, a campo. Aquí está. Ahí está. Como podemos checar acá, ingeniero Ulfredo, en la parte inferior izquierda tenemos el compactador de rodillo liso. Ya es un compactador del laboratorio, que en alguna medida se acerca más a la realidad. Siempre va a haber algunas diferencias, siempre pues con la de campo, pero pues la idea es que nos estamos aproximando a que sea la compactación en campo. Entonces, este es el rodillo liso bueno, el rodillo liso compactador que tenemos en el instituto, en la cual, como podemos checar en la parte superior derecha, ahí están los moldes, pues hemos vertido la mezcla asfáltica. Una vez vertido la mezcla asfáltica, lo que hemos hecho es colocar un papel filtro y compactarlo. Eh, bueno, pues como podemos checar en la parte inferior derecha, esas placas de concreto asfáltico son de dimensiones de 40 centímetros de longitud, 30 centímetros de ancho y el espesor aproximadamente 6. De tal forma de obtener especímenes, vigas prismáticas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Acá están las vigas prismáticas. De tal forma de obtener estas vigas prismáticas, ¿de qué dimensiones? 38 centímetros de longitud, 6.3 centímetros de ancho y el espesor de 5 centímetros. Entonces, ese es el compactador que se ha utilizado, no el giratorio, tratando de la mejor forma de representar en campo esa compactación. Es una obra, ¿no? ¿Cómo se caracteriza a los RCDs? Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Vamos a leer lo que dice el ingeniero Wilfredo Tejerina. Realmente está muy interesante. ¿Cómo se caracteriza a los RCDs? Residuos de concreto y demolición. Por ejemplo, deben cumplir ciertos grados de desgaste en la máquina de Los Ángeles. Se controla caras fracturadas. De acuerdo a la metodología Suprepec, ingeniero Wilfredo Tejerina, lo podemos clasificar en dos. Tenemos que realizar prácticamente esos. Acá lo voy a mostrar. Aquí tengo algo interesante, ingeniero. No voy a tardar mucho, ¿no? No voy a mostrar, no voy a tardar mucho. Acá debo tenerlo eso. Deme chance, deme 2 minutitos o un minuto un poquito más, que acá debo tenerlo. Casual estoy con mi laptop y debo tenerlo por acá. Información.
Hola. Siga, ingeniero, siga. Ya. Bueno, pues respondiendo a la pregunta del ingeniero Wilfredo Tejerina, vamos a decir que los agregados, bueno, de concreto y de demolición, debemos determinar sus propiedades a través de las pruebas de origen y de consenso. ¿Ya? Entonces, la metodología SuperPave clasifica la evaluación de los agregados bajo esos dos enfoques, de origen y de consenso. De origen, estamos hablando de desgaste de Los Ángeles bajo bajo origen, desgaste de Los Ángeles y durabilidad del agregado. Lo podemos hacer mediante el método de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. ¿Ya? Entonces, SuperPEP dice, clasificar los agregados bajo el enfoque de origen, ¿no? Entonces, desgaste de Los Ángeles pues durabilidad del agregado bajo el método del sulfato de sodio o método del sulfato de magnesio. Ahora, las pruebas de consenso, que también dice SuperPape, ahí están el equivalente de arena, caras fracturadas, planas, partículas alargadas y planas. SuperPape dice de las partículas planas y alargadas, te la compro cuando sea máximo 10%. Más de 10% SuperPape no te acepta. Entonces, SuperPape máximo para las partículas de agregados planas y alargadas, te dicen un límite máximo de 10%. ¿Ya? Desgaste de Los Ángeles. SuperPape dice para concretos asfálticos 35% máximo para desgaste de Los Ángeles. Eso es de acuerdo a la metodología SuperPape. Bueno, como estamos en las pruebas de origen, es decir, equivalente de arena, pues partículas planas y alargadas. ¿Qué más? Caras fracturadas. ¿Qué más podemos encontrar ahorita en lo que... ¿Qué más están en esas pruebas? Pues sí, principalmente esas son, ¿no? Entonces, para los RCDs, residuos de construcción y demolición, bajo esa metodología SuperPape que separa en pruebas de consenso para determinar un concreto asfáltico de alto desempeño y pruebas de origen, donde están principalmente dos pruebas en las de origen, desgaste de Los Ángeles y durabilidad del agregado mediante sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Bajo esos dos métodos podemos realizar. Listo. Entonces, ¿cómo se caracterizan los RCDs? En pruebas de origen y pruebas de consenso. Vamos al siguiente. En el equipo de 4 puntos, en esa área de 4 puntos, ¿cómo se alcanzan diferentes amplitudes de deformación? Gracias, ingeniero Wilfredo. Ingeniero Wilfredo, en el equipo, en el Fall Point Bending Beam, en el ensayo de 4 puntos, nosotros introducimos, pues así como una computadora, ¿no? Quiero amplitud de deformación, nos piden el software que está conectado al equipo. Podemos colocarlo 400, 300, entonces ya depende de nosotros. Entonces, mediante, pues sí podemos introducir esos valores en el software. Si uno gusta, no podemos hacerlo a 350, sino a 300. Entonces, en el software, al hacer el ensayo, lo colocas nomás ahí 300 y ya. En el equipo de 4 puntos, ¿cómo se alcanzan las diferentes amplitudes de deformación? Las dos cargas centrales del equipo definen estas amplitudes. Las dos cargas centrales del equipo definen estas amplitudes. El LVDT va a definir, ingeniero Wilfred. Entonces, el LVDT que está al medio de las vigas, es el que registra los desplazamientos. Entonces, el LVDT va a ser el que determina estos desplazamientos. En alguna medida está relacionado también con los ejes centrales, ¿no? Porque el LVDT está en el punto medio de la viga, ¿ya? En el punto medio de la viga está muy relacionado a estas dos cargas centrales, ¿no? Sin embargo, está al medio.
Ya, vamos. Vamos a otra pregunta, por favor. Muchas gracias, ingeniero Wilfredo. ¿Se realizó algún, dice hay una pregunta de Marcelo. ¿Se realizó algún pavimento con residuos en Bolivia? ¿Cuáles fueron sus resultados obtenidos? Tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas que se haya realizado en Bolivia. No creo que se haya realizado. No se ha realizado. Sin embargo, allá en Ciudad de México, lo que nosotros estamos en la etapa de prácticamente de reciente construcción, algunos tramos de prueba que se están realizando. Entonces, ya está en campo esos concretos asfálticos. Seguramente a través del tiempo vamos a checar el comportamiento. Pero allá en México sí, ya es reciencito se inicia. Acá en Ingeniero, muchas Bolivia gracias. no Siga, creo. siga, siga, perdón. Aquí, Marcelo, aquí en Bolivia no, o sea, no hay este tipo de preguntas. Ingeniero Wilfredo Tejerina, ¿está por ahí? Ingeniero, comentarle que nuestros asistentes solo tienen el medio del chat para poder interactuar con usted. Que si le quisiera hacer alguna consulta, hágasela y él seguramente nos va a poder responder por el chat. Ya. Bueno, pues ya no hay más chats. Estamos en el chat, ¿no? Sí, pero sí puede dar la palabra al ingeniero Wilfredo Tejerina, ingeniero. Por favor, Daniela, ¿será que le habilitamos el micrófono al ingeniero Wilfredo Tejerina? La verdad, pues hay preguntas muy interesantes también como el resto, pero pues ahí me gustaría, si hay algo que no está claro, pues podemos repetirlo. ¿Nos confirma, por favor, Daniela, si puede habilitar al ingeniero Tejerina? Muchas gracias. Ingeniero Tejerina, por favor, si nos puede hacer uso de la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias al ingeniero José. Ya, ¿no? Básicamente esas eran las consultas que han quedado bastante aclaradas y fundamentalmente las dudas que teníamos eran en el sentido de la compactación y lo último, ¿no? Las amplitudes básicamente están definidas dentro del software del equipo, pero están en función de las cargas y de lo que acaba de indicar el ingeniero, que hay un equipo LVDT, que es un transductor de desplazamiento que mide las deflexiones de las vigas, que seguramente en función de esto se alcanzan las amplitudes de 350, etcétera, microdeformaciones. Eso era, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. No, pues realmente muchas gracias por participar, ingeniero Wilfredo Tejerina. Realmente eso me anima más a seguir con estas cosas y hacer otras cosas, más cosas, ¿no? Para tratar de presentar trabajos de investigación que se han aplicado allá en México, ¿no? La verdad, esto anima mucho para presentar más cosas y la verdad, estas cosas, darlo en Bolivia, a mí me llena de satisfacción porque es un punto de inicio, ¿no? Seguramente en el futuro, pues nosotros también vamos para aprovechar y mitigar en alguna medida todos los escombros que tenemos acá en Bolivia, pues utilizarlos en bueno, pues ya sea en este caso en concretos asfálticos, eso se trata la investigación y aplicar, ¿no? Y aplicar en los trabajos, porque en alguna medida, pues todos los trabajos que hemos realizado tienen su aplicación en campo y también nos toca a nosotros como ingenieros, pues aportar en alguna medida al desarrollo de la ciencia y tecnología de Bolivia. Y realmente, pues ingeniero Wilfredo, usted está haciendo muy buen trabajo, ¿ah? Muchas gracias, ingeniero. Hay una pregunta más. Muchas gracias, ingeniero Claro. Tejerina, igual por su participación. Dice, ¿cuál es la temperatura ideal para desarrollar el trabajo de campo con RTD, considerando que en Bolivia tenemos regiones bajo cero? A ver, vamos a checar la pregunta, de favor. Ya, aquí estamos. Ya. De Wilber Yucra, ¿no? ¿Cuál es la temperatura ideal para desarrollar trabajo de campo con RCD, considerando que en Bolivia tenemos regiones de bajo cero?
Lo que nosotros hacemos en Bolivia, y es un crimen no cumplir la especificación ASHTO en carreteras, ¿no? Es un crimen prácticamente no cumplir con esa especificación. Lo que nosotros tenemos, según la ASHTO, es que la temperatura sea el de ensayo a 20 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la especificación gringa, pues, de la ASHTO, 20 grados Celsius. En Estados Unidos, bajo esa temperatura, hacen prácticamente, controlan la vida a fatiga de los concretos asfálticos fabricados en laboratorio y puesto en campo bajo esa temperatura. ¿Ya? Entonces, lo que se hace o lo que va relacionado con campo es lo siguiente. Se toma placas estamos en campo y a través de una auscultación checamos dónde ha fallado y pues tratamos de tomar una placa, ¿ya? Una placa de concreto asfáltico. Como ya está en campo, ya está compactado en campo, lo que hemos hecho es hacer el muestreo de esa placa de concreto asfáltico que ya está compactado en campo, llevarlo al laboratorio y en laboratorio, bueno, pues bajo cortarla, ¿no? Cortarla a esas dimensiones que hemos mostrado, ¿ya? 38 centímetros de largo, 6.3 centímetros de ancho y de espesor 5 centímetros. Entonces, eso es lo que hemos hecho lo más cercano a la realidad. Estamos en campo, tenemos placas, hemos obtenido unas placas de campo, llevarlo al laboratorio y cortarle a esas dimensiones. Y bajo a esa temperatura de 20 grados Celsius, hemos tratado de representar la vida a fatiga de ese concreto asfáltico que está en campo. Ahora me dice acá para Bolivia. Bueno, pues siempre nos apoyamos, ingeniero, en la normativa de la ASHTO. Entonces, cuando presentamos un informe, pues siempre vamos a decir bajo la norma ASHTO T321 se ha realizado esta prueba y por ende da ciertos resultados, ¿no? Porque si no cumplimos la especificación y vamos a hacer cualquier cosa, ingeniero, entonces siempre tenemos que cumplir la especificación. Ahora, considerando que en Bolivia tenemos regiones bajo cero, en Estados Unidos también tiene regiones bajo cero, ingeniero Wilber. Sin embargo, pues esa es la metodología que se ha utilizado. Ir a campo, tomar placas, esas placas prácticamente cortarlas de las dimensiones mencionadas y someterla a diferentes amplitudes de deformación. Eso es lo que se ha hecho, lo más cercano a, bueno, pues es lo que se ha hecho en campo, ¿no? Ya, vamos a otra pregunta. Sí, así es. ¿Qué tipo de materiales reciclados están usando en México? Los residuos de construcción y demolición. Entonces, los RCDs estamos utilizando allá. De hecho, como hay gran cantidad, bueno, pues como el boom de la construcción ya fue hace bastantes años y pues hay algunos edificios que han demolido y todo, ¿no? Entonces, esos agregados, la idea es utilizarlos, reutilizarlos para mitigar en alguna medida la contaminación ambiental. Entonces, los residuos de construcción y demolición son los tipos de materiales que se están utilizando allá. Como les decía, pues reciencito nomás se ha hecho un concreto asfáltico utilizando RCDs y seguramente a través del tiempo vamos a checar el comportamiento, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa inicial. Sin embargo, en Estados Unidos ya pues, van décadas que se utilizan todos esos materiales, ¿no? Bien, ingeniero. Una consulta más para quedar claro. Entonces, su trabajo que ha presentado es siguiendo los lineamientos de Super para lo que es la preparación Sí, de la muestra. ¿cómo se llama? Para caracterizar el agregado se ha utilizado la especificación SuperPay para caracterizar, es decir, para obtener las pruebas de consenso y de origen. Listo, ingeniero.
No solamente eso, para quedar claro, muchas gracias por su participación nuevamente. Esperamos poder tenerlo en una nueva ronda de preguntas. No sé si quiera tomar la palabra para poder despedirse de nuestros asistentes a la conferencia, por favor. Ya. Finalmente hay una última pregunta. Deme un segundito, por favor. Siga, siga, siga. ¿Existen evaluaciones RCDs para ser usado como material granular de capa base y subbase? Ya. Bueno, pues el equipo de trabajo todavía estamos experimentando en concretos asfálticos. En México todavía no estamos utilizando en bases, en materiales granulares, ¿no? En capa base y subbase. No tengo experiencia en materiales granulares y capa base, sin embargo, en concretos asfálticos hemos hecho varias pruebas y hemos experimentado el comportamiento. Sin embargo, en Estados Unidos sí se ha utilizado para material, para capa base y subbase. Sí se ha utilizado en Estados Unidos. En México estamos en la primera etapa, que es concretos asfálticos, introduciendo los residuos de construcción y demolición. Y ya con eso es todo. Entonces, para finalizar, ingeniero Freddy, realmente muchas gracias por la invitación y a los participantes, ¿no? Pues agradecerles por estar presente en estas conferencias virtuales, ¿no? Y realmente muchas gracias y seguramente pues en posteriores, en el futuro nos vamos a estar viendo bajo una conferencia o en otra actividad, ¿no? Muchas gracias, pues. Muchas gracias, ingeniero. Nuevamente, igual agradecer a todos los participantes a esta conferencia. Invitarlos a sigan acompañándonos. La CIR Santa Cruz tiene ya programada varias conferencias para esta semana, que las leemos y se las irá difundiendo, como que ya se las ha dicho las próximas que vienen. Tenemos una hoy por la en la cual están cordialmente invitados. A las 7 de la noche estará la asamblea, la conferencia lista para poder participar. Entonces, los esperamos. El tema es el tema que nos abarca el día de hoy. Si nos puede ayudar Daniela, toca hoy día. Tenemos creo ya la planificación para hoy día, ¿no? Acá se los leo, por favor. Entonces, tenemos para el día de hoy a las 7 de la noche, tenemos el tema de desinfección de agua con cloro. Tendremos al ingeniero Luis Fernando Azogue Molina a partir de las 7 de la noche, entonces estará presente él. Y también invitar, ya tenemos también la programación para el día de mañana tanto a las 3 de la tarde, donde tendremos al ingeniero Hernán Cabrera Pantoja con el tema del COVID-19 y el impacto en la educación. Y a las 7 de la noche tendremos al ingeniero Fabio Sandoval Vargas, el tema, el nuevo enfoque de la dirección de proyectos, Project Manager del futuro. Entonces, están cordialmente invitados, nuevamente, principalmente al ingeniero Josefia. Richard, muchas gracias por estar presto para poder impartir sus conocimientos, poder debatirlo, esas ponencias que usted tiene. Al mismo tiempo, esperamos tenerlos, como le dije en esta ronda de conferencias. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias.